Palabras del diputado Eddie Gómez. Hoy venimos a celebrar a dos poetas y un premio internacional de poesía. Uno de los poetas está dando que hacer entre los muertos, el chino Valera Mora, quien merecidamente le ha prestado su nombre al Premio Internacional de Poesía, y el otro está dando que hacer entre los vivos y quien merecidamente ha ganado el premio. Me refiero al poeta Ramón Palomares, para quien pido un fervoroso aplauso. Cuando planteamos en esta ilustre Cámara la necesidad de recordar y homenajear al chino Valera Mora, lo hacíamos por un doble propósito. En primer lugar, por su poesía irreverente, iconoclasta, donde la palabra ejerce un gran poder y se inserta en los problemas más sentidos de la época en que le tocó vivir. En un país con profundas injusticias sociales y con una riqueza natural solo aprovechada por un sector minoritario de la población, sostenido tanto política como ideológicamente por una gran potencia extranjera que no solamente expolia las materias primas de Venezuela, sino también de Latinoamérica y el mundo. Al mismo tiempo, su palabra está llena de vida, de esperanza y fe. Es una invitación a la solidaridad y al amor por su patria. El otro aspecto a señalar es que su verbo es distinto a lo que hasta ese momento se conocía, la barricada verbal en la sangre, hecha delirio. El chino fue excepcional no solo por el malabarismo y magia de su palabra, también su vida personal fue vivo ejemplo de desprendimiento de las cosas materiales, de humildad y de una gran sencillez. Su palabra desplegaba ironía y sutileza, pero también un profundo amor por sus semejantes. Por eso su canto estaba impregnado de la pasión por las mujeres que amó y por la vida misma. El poeta como defensa. Sabemos que en el infierno del subdesarrollo toda crueldad es posible, pero no somos la generación de los inmolados, decía el poeta. En su tiempo, la juventud arremete contra el sistema porque sus valores representan un mundo ajeno a los sentimientos de la imaginación y la fantasía. El espacio de la sociedad capitalista está lleno de hipocresía, utilitarismo y consumo desmedido. En ella el hombre es una cáscara hueca que solo sirve para producir, totalmente enajenado y sometido a una permanente manipulación y explotación, por lo que excluye los valores del afecto, la solidaridad y la esperanza. Contra esos valores estamos enfrentados junto al poeta Valera Mora. Justificamos esta guerra. Hay que arrancar de raíz la cultura a los entes que propugnan los ideales del capitalismo salvaje. Ante la cultura de entretenimiento y mercancía, propugnamos una cultura de la belleza y el compromiso social. Ante la cultura de la explotación, nosotros decimos inclusión, por lo que debemos elevar la sensibilidad del hombre. Ante la corrupción, nosotros defendemos la cultura de la ética y la justicia, la cultura de la belleza originaria, no la de la venta de valores. Ante la enajenación, imponemos la identidad. Los valores del mercado son la negación de la ética y la estética del artista. Al reducirlo, al volver su obra simple a objetos comerciales, volverla a simples precios. Y contra eso el artista debe defenderse. El creador debe comprometerse con ella y su proyección social. Ya lo decía José Carlos Mariátegui, el artista que no siente las agitaciones, las inquietudes, las ansias de su pueblo y de su época es un artista de sensibilidad mediocre y de comprensión anémica. El creador burgués le rehúye el término compromiso social. En nuestra revolución el artista debe comprometerse con la vida, con el otro, con la lucha, debe proponer un mundo distinto a través de su imaginación. Eso encarna para nosotros el poeta Víctor Valera Mora, una poesía de defensa ante una sociedad que le imponía la muerte y desplegaba sus cuchillos, mostraba sus dientes y por eso reivindicaba a los próceres, a Zamora, a los luchadores desaparecidos. Pero ¿por qué le temen a una poesía que es contracultura, que denuncia las verdades? ¿Por qué temerle a una poesía que no tiene miedo de decir lo que debe ser dicho? Por eso Octavio Paz decía, la poesía es un alimento que la burguesía como clase ha sido incapaz de digerir. Donde se libre una batalla por la justicia está presente la palabra consecuente, el poeta. Por eso en las barricadas de la Comuna de París,
En la Revolución Rusa y en la Guerra Civil Española, la magia del verbo fue un aliciente y un estímulo sonoro en los brazos y en el corazón de los combatientes. Antonio Machado, Miguel Hernández, Manuel Alto Laguirre y el propio García Lorca conocieron el dolor y murieron por el amor del pueblo español, víctimas de la arremetida fascista de Francisco Franco. Mayakovsky conoció el hambre de los campesinos y las crueldades del zarismo. Su canto llegó a los oídos del pueblo, quienes levantaron las banderas de lucha, y la palabra fue un fantasma que atormentó a los verdugos. Aquí mismo en Venezuela, Víctor Valera Mora conoció la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y los gobiernos de Rómulo Betancourt y Raúl Leoni, quienes persiguieron, asesinaron y desaparecieron a cientos de jóvenes y luchadores venezolanos. Por lo que justificó la lucha guerrillera y la confrontación contra esos gobiernos entreguistas y lacayos del imperialismo. El poeta sufrió en carne propia las persecuciones y cárceles de esos gobiernos. Por eso su poesía no da tregua, y es una constante la confrontación y la lucha permanente con el recurso de la palabra. Aún en la derrota, el verbo no es sacrificado y tiene un brillo metálico de entusiasmo y valor. Durante la Guerra Civil Española se reunieron en España poetas de todo el mundo para pronunciarse en contra del fascismo, y ahí vimos a Pablo Neruda, a Picasso, a Vallejo, entre los más destacados, fijando posición y luchando por la paz. Luego vino la muerte de Lorca y la tristeza. Algo importante deben tener que decir los poetas que a veces lo silencian. Ahí también vemos al chino Valera Mora, por años excluido de las editoriales y de los grandes medios. Nunca percibió en vida lo que su canto iba a lograr en la lucha revolucionaria que hemos emprendido. No imaginó el chino la trascendencia que hoy tiene. Su obra traspasa las fronteras del arte para transformarse en una propuesta de participación convocada desde la poesía para los cambios sociales dentro de la realidad que nos circunda. Víctor Valera Mora también fue uno de los miembros del grupo de la pandilla Lautremont. Junto a Mario Abreu, Ángel Eduardo Acevedo y Luis Camilo Guevara, tomaron la consigna del propio Lautremont: la poesía debe ser hecha por todos. Lema acorde con el concepto de cultura participativa y protagónica que proponemos. Novedoso contra los grupúsculos del arte, contra los círculos cerrados de intelectuales reaccionarios. Su poesía, por irreverente, se mostraba blasfema, altanera, de ataque frontal. Su desenfado nos da la impresión de que fue una continua poesía de provocación que dirigió sus misiles a la burguesía y a su retórica de adorno solemne y a su posición evasiva e insensible ante el entorno. Poeta de conciencia, que a pesar de haber vivido otros tiempos de lucha, lo declaramos un poeta vigente y visionario. Cuando el pueblo tome el poder, veremos qué hacer. Mientras tanto, sigamos con lo nuestro, nos dijo. La revolución bolivariana gana la batalla política, avanza en lo económico y social, pero el enemigo nos aventaja en la lucha ideológica y cultural. El imperio nos acorrala a través de los medios de comunicación social nacionales y transnacionales, del cine de Hollywood, del cable, y en ella induce sus viles prácticas de consumismo, utilitarismo, y donde el dinero y los bienes que él genera están sobre el ser humano. Por eso la cultura debe imponerse como una herramienta fundamental para crear altos valores espirituales. Como esta asamblea propugna la participación protagónica del pueblo, hoy reclamamos la cultura como el factor protagónico de nuestra revolución, y este acto debe ser un vivo ejemplo. Por todo lo señalado, consideramos que la mejor manera de celebrar al chino Valera Mora es que en este cuerpo, Asamblea Nacional, aprobemos una ley de cultura donde el Estado ponga al servicio de las comunidades la actividad creativa. Por eso proponemos que en cada barrio y en cada región del país se creen módulos culturales para las expresiones creativas del pueblo. Además, la nueva ley debe privilegiar al creador, al artista. El Estado debe protegerlo, darle seguridad social, difundir sus obras. Así como estimular la lectura en todos los ámbitos. Por eso también nosotros en la Asamblea Nacional solicitamos y aprobamos el pasado 11 de mayo del 2006 en esta ilustre Cámara declarar la obra poética Víctor Valera Mora Patrimonio Cultural de la Nación.
y al mismo tiempo decidimos respaldar con gran emoción la creación del Premio Internacional de Poesía con el nombre del poeta, lo cual es un justo reconocimiento a la poesía y a la obra ejemplar que dejó para la posteridad. Hemos ganado doblemente. Ganamos creando un premio de alta factura en la poesía internacional y ganamos en la figura de Palomares, poeta de la belleza y la transparencia. Realmente es la poesía quien gana hoy en este recinto. Muchas gracias.